Hay deportistas que ganan muchísimo dinero, y aún así siguen siendo empleados de lujo. Checo Pérez pertenece a otra categoría. Durante años no fue solo el piloto mexicano más visible del planeta, sino una máquina comercial capaz de mover patrocinadores, vender imagen y sostener un valor de mercado que iba mucho más allá de sus resultados del domingo. Por eso, cuando se habla de su fortuna real, el dato importante no es una cifra suelta encontrada en Internet, sino la estructura que convirtió a un piloto de Guadalajara en un negocio global. La parte más fácil de medir es su salario en Fórmula 1. Forbes le atribuyó $26 millones en 2023 entre sueldo y bonus, y 19,5 millones en 2024, con 12 millones de salario y 7,5 millones en incentivos. Solo con esas 2 temporadas ya hablamos de $45,5 millones brutos generados en 2 años. Y eso llega al final de su carrera deportiva, no al principio, es decir, el dinero grande. No apareció de golpe. Se fue construyendo cuando Checo ya llevaba más de una década dentro del sistema. Ahí está la diferencia entre la narrativa popular y la realidad. Mucha gente recuerda a Checo por Red Bull, por sus podios, o por aquella etiqueta de ministro de Defensa al ayudar a Verstappen en 2021. Pero el verdadero activo era otro. Checo se volvió valioso porque abría México, América Latina y una red de marcas que no compraban solo espacio en un mono de competición. Compraban acceso a un público enorme y conectado con él. Si te gustan estos guiones sobre cómo se fabrica una fortuna de verdad y no solo una fama pasajera, suscríbete y deja tu like. Porque aquí el dinero importante casi nunca está donde todo el mundo está mirando. Su propia web de socios en 2026 lo deja claro. Ahí aparecen Telcel, Claro, Móvil, Mercado Libre, Banamex, McDonald's, Tommy Hilfiger, KitKat, Rappi, Farmacias del Ahorro, Nescafé, ProDynamics, Shades y varias marcas más, además de su alianza con Cadillac. No estamos hablando de 2 o 3 acuerdos decorativos. Estamos hablando de una cartera de patrocinio muy poco común para un piloto que, incluso en sus temporadas más discutidas, seguía siendo una figura comercial potentísima. Y eso explica por qué su fortuna real no puede medirse solo con el sueldo que le pagó Red Bull. Un piloto de este nivel cobra por correr, sí, pero también por representar, aparecer, activar campañas, licenciar imagen y mantener relaciones comerciales que continúan incluso cuando cambian los resultados o el equipo. De hecho, tras su salida de Red Bull, al final de 2024, la propia Fórmula 1 explicó que el equipo decidió cortar la relación pese a que su contrato estaba pensado para llegar al menos hasta 2026. Deportivamente fue un golpe, económicamente no fue una demolición. Porque un piloto puede perder asiento y seguir siendo un producto valioso, y en el caso de Checo eso era todavía más evidente. Su nombre no arrastraba solo patrocinio mexicano, arrastraba identidad nacional, poder mediático y una conexión difícil de replicar en un campeonato que siempre ha necesitado mercados grandes fuera de Europa. En otras palabras, Checo no era únicamente un conductor rápido. Era una puerta de entrada a consumidores, anunciantes y atención regional. Por eso su regreso con Cadillac, en 2026, encaja tanto con la lógica del dinero. La web oficial de Fórmula 1 sitúa a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como la alineación de debut del nuevo equipo, y la página del propio Checo ya muestra a Cadillac como alianza de largo plazo. Para una escudería nueva, ficharlo no significa solo contratar experiencia, 6 victorias y más de una década de paddock. Significa aterrizar con una marca personal ya construida y con patrocinadores que entienden cómo monetizar esa visibilidad desde el primer día. Entonces, ¿cuál sería una estimación sensata de su fortuna real? Si uno suma sus temporadas mejor pagadas documentadas por Forbes, añade años anteriores en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, incorpora premios, bonus, contratos publicitarios
y el valor acumulado de una carrera que ya supera los 250 grandes premios, lo razonable no parece una cifra pequeña. Tampoco hace falta caer en fantasías absurdas. La lectura prudente es que Checo se mueve en una franja de varias decenas de millones de dólares, y que una estimación alrededor de 50 millones resulta mucho más creíble que los números disparados que suelen circular sin contexto. Además, hay algo que suele olvidarse cuando se habla de fortuna. No todo el patrimonio sale del sueldo anual. Parte sale del tiempo. Parte sale de la permanencia. Checo no fue un talento efímero que cobró 2 contratos grandes y desapareció. Se mantuvo 12 temporadas en Fórmula 1, ganó 6 carreras, cerró 2023 como uno de los pilotos mejor pagados del campeonato, y todavía en 2024 seguía entre los ingresos más altos de la parrilla según Forbes. Esa continuidad cambia completamente la escala del patrimonio, y también cambia la percepción de su carrera, porque incluso su mala salida de Red Bull enseña algo importante. La Fórmula 1 castiga rápido el rendimiento, pero premia mucho la relevancia comercial. La misma categoría que contó su salida inmediata de Red Bull también ha terminado mostrando su vuelta con Cadillac. Eso significa que, aunque su valor deportivo bajó en un tramo de 2024, su valor de mercado no desapareció. Simplemente encontró otro formato. En realidad, la fortuna de Checo se entiende mejor si se mira como una empresa personal. Tiene un activo principal, su nombre, tiene una línea de ingresos deportivos, tiene una línea de ingresos comerciales, tiene exposición internacional, tiene un mercado natural enorme en México, y tiene algo todavía más importante en el deporte moderno: narrativa. La historia del ídolo mexicano que llegó, aguantó, ganó, cayó y volvió, sigue siendo vendible. Y cuando una historia se puede vender, se puede monetizar durante mucho tiempo. Por eso llamar a Checo simplemente piloto se queda corto. Fue y sigue siendo una plataforma, un puente entre la Fórmula 1 y un público que consume carreras, patrocinadores, merchandising y contenido. Su fortuna real no nace solo del volante. Nace de haber convertido su carrera en una marca resistente, incluso cuando los resultados dejaron de ser brillantes. Ahí está el verdadero dinero. Y quizá esa sea la parte más interesante de toda esta historia. No que Checo haya ganado millones, porque eso ya se sabía. Lo interesante es cómo los ganó y por qué siguió generando valor incluso cuando parecía ir cuesta abajo. Porque en la élite del deporte, la diferencia entre un piloto bien pagado y una figura realmente rica está en eso. En saber transformar velocidad en influencia, influencia en contratos y contratos en patrimonio. Pero la historia no termina en Checo. Porque si un piloto puede convertirse en un negocio de decenas de millones, imagina lo que ocurre cuando quien domina no es el hombre al volante, sino la escudería, el fondo o el dueño que controla todo el sistema. Suscríbete, porque ahí empieza el mapa del dinero mucho más grande que mueve la Fórmula 1.